Muchas gracias, querido hermano. Gracias a todos y a todas los que están aquí en este momento presente. Gracias por la presentación, Dani. Para mí es un gusto, es un honor, ¿cierto?, estar nuevamente aquí en estos webinars, entregándonos, conociéndonos, compartiendo, pudiendo conectar y reconectar en este tiempo tan difuso, extraño, pero que también nos ayuda a esto, ¿cierto?, la globalización, a poder conectarnos con aquellos que están lejos, y también seguimos, ¿cierto?, constantemente con el aprendizaje, y seguimos constantemente conectando con distintas ramas, tanto de la kinesiología, tanto de la evidencia científica, tanto de la evidencia milenaria, ancestral, etc. Y es un poco lo que les traigo hoy día, el uso de las plantas medicinales para la salud física. Como decía mi querido hermano Dani, he pasado 9 años, ¿cierto?, estudiando a los pueblos originarios, principalmente a los chipivos coníos, también a los mapuches acá en Chile, y me he dado cuenta de muchas cosas interesantes. En primer lugar, cosas internas, ¿cierto?, que creo que es lo más vital para iniciar un camino. Primero debemos encontrarnos con nuestro propio hogar, con nuestras propias cosas, y luego, ¿cierto?, poder compartir, ayudar, conectar, reconectar con los otros, que en este caso podrían ser pacientes o consultantes. Este estudio con el chamanismo, con el curanderismo vegetalista, ha llevado, ¿cierto?, todos estos años a poder tratar de unificar mi mente cuadrada, muchas veces, científica, con lo ancestral, fenomenológico, empírico, que muchas veces no podemos palpar, que muchas veces se nos queda, ¿cierto?, en algo muy quizás esotérico, muy en el aire. No obstante, los pueblos originarios esto lo tienen clarísimo desde muchos años y miles de años. Desde la cultura china, de la cultura ayurvédica, desde la cultura acá en los Andes, desde el desierto, desde la selva, etcétera. Y es por eso que creo y siento que es importante que hoy en día podamos unificar estos dos saberes, como nuestro propio cerebro, unificar el saber ancestral con el saber ya más empírico, eh, científico propiamente tal. Los objetivos que les traigo hoy día, mis querida familia, es un poco explicar, ¿cierto?, la importancia del cuerpo físico en nuestra vida, definir qué es el dolor según los paradigmas actuales. Por ende, cuando hablamos de cuerpo físico, vamos a hablar principalmente del dolor y nos vamos a enfocar en él, describir los mecanismos del dolor, explicar la importancia del modelo biopsicosocial y también el modelo biopsicosocio-espiritual, darle un contenido más espiritual, ¿cierto?, a este modelo de salud propiamente tal, y nombrar a grosso modo, a grandes rasgos, la herbolaria, ¿cierto?, para estos mecanismos del propio cuerpo. Y es vital, muy importante, que podamos conectarnos y reconectarnos con el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es la conexión que nos trae la vida terrenal. ¿Qué quiere decir eso? El cuerpo físico, o con el cuerpo físico, vamos a estar experimentando, ¿cierto?, distintas cosas. Vamos a estar experimentando la vida, vamos a estar experimentando la existencia en su máxima expresión. Y todos los que hemos, y las que hemos, ¿cierto?, encarnado en esta existencia, vamos a estar conectados desde, entre comillas, el cuerpo físico, lo más tangible, lo que está más concreto, probablemente tal. Entonces, dentro del cuerpo físico, en primera instancia, podemos ver una parte musculoesquelética, ¿cierto? Si es que sacamos la piel. La parte musculoesquelética nos va a ayudar al movimiento, nos va a ayudar a poder desplazarnos, cosa que es muy interesante y muy importante y vital para nuestra vida. Si sacamos esto, nos encontraremos con la parte orgánica, metabólica, lo visceral, que van a ser pequeños mundos, ¿cierto?, dentro de nuestro macro mundo, macrocosmos, llamado cuerpo, probablemente tal. Cada uno de estos tendrá una función específica y que nos mantendrá con vida, que nos mantendrá aquí, sentados en el webinar, mirando, respirando, latiendo, ¿cierto?, el corazón, sintiendo, moviéndonos, etcétera. Y también todo esto va a estar organizado como un director de orquesta a través del cerebro y el sistema nervioso. Hoy en día sabemos de que
todas las explicaciones que podemos dar vienen principalmente del cuerpo físico, vienen desde el sistema nervioso, por ende vamos a tener que poder estudiar un poquito más profundo de él. Dentro del sistema nervioso vamos a encontrar las células, las neuronas, y estas neuronas, ¿cierto?, van a generar conexiones con otro tipo de neuronas que son las células gliales. Por ende, cuando una neurona se conecta con la otra y realizamos la sinapsis, ¿cierto?, esta hermosa sinapsis que nos ayuda a tener una neuroplasticidad, que nos ayuda a poder entender nuestra vida, nuestras cosas y, bueno, todo en general, va a necesitar de ayudantes, y estas son las células gliales, que son sus ayudantes para que las neuronas realicen el trabajo de poder sinaptar. Por ende, esto mismo ocurre en nuestro interior de manera ínfima, pero también ocurre en nuestro exterior. Es decir, yo soy, imaginemos, una neurona que me contacto con ustedes, otras neuronas, por ende estamos en una red neuronal interna y una red neuronal externa, cósmica, que va mucho más allá, muchas veces, de lo concreto propiamente tal. Y esta red neuronal muchas veces puede ser, entre comillas, la causante de nuestros problemas. Y cuando hablamos de cuerpo físico, principalmente, queridos, vamos a hablar en este webinar, ¿cierto?, de la importancia del dolor. Porque sentimos, percibimos muchas cosas en nuestra vida y muchas veces estas percepciones, sensaciones vendrán con una experiencia dolorosa. El dolor es un tema muy complejo que la verdad es que es difícil poder explicarlo en tan poco tiempo, pero daremos algunas pinceladas y algunos tips para que ustedes los tengan, ¿cierto? Y se los lleven para la casa y ojalá lo estén anotando. Lo primero que les puedo comentar es que el dolor es algo individual. Por ende, si aquí estamos en esta sala reunidos, sala virtual, reunidos, no sé, 80 personas, es probable que cada una de las personas sienta, perciba, experimente el dolor de forma distinta. Por ende, yo como persona lo voy a experimentar de forma distinta. El dolor en primera instancia, por ende, es individual. Y la OMS comenta de que es un estado de completo bienestar físico, que es lo que nos atinge, ¿cierto? Estamos aquí por eso, pero también nos daremos cuenta de que el bienestar físico también tiene que ver con otras cosas, como el mental, como el emocional, como el social. Y no tan solo va a ser la ausencia de una enfermedad, ¿cierto? O de una dolencia. El año pasado, ¿cierto? Se cambió un poco esta definición y nos cuenta de que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión que es presente o potencialmente descrita en los mismos términos. Entonces, el dolor es individual, el dolor es una experiencia sensorial y también es una experiencia emocional, mis queridos y queridas. ¿Qué significa eso? Que cuando siento el cuerpo, ¿cierto? Y siento a lo mejor este dolor, tengo esta experiencia, muchas veces vamos a atribuir esta experiencia a un tejido, a una lesión que tengamos. No obstante, nos olvidamos de la esfera psicoemocional, nos olvidamos de la esfera social, el ambiente, el entorno, nos olvidamos de todo eso. ¿Y qué quiere decir? Que hoy en día la evidencia nos cuenta de que si tenemos dolor, quizás no sea por el tejido, porque el tejido va a recuperarse de forma instantánea. Tenemos toda una farmacia interna, y esta farmacia interna nos va a recuperar, va a llevar a la homeostasis. No obstante, ¿qué pasa, cierto, con la esfera, como decía anteriormente, psicoemocional, social, ambiental? Tenemos que preguntarnos también de eso, sobre todo cuando tenemos dolor. Por ende, vamos a estar hablando, ¿cierto?, de lo emocional, lo cognitivo, y eso tiene mucha relación con cómo está mi experiencia dolorosa. Cómo estoy viviendo en mi cuerpo físico hoy en día va a tener relación de cómo estoy sintiendo, cómo estoy pensando, cómo me estoy vinculando y cómo estoy entendiendo todo esto. Es por eso que otro tips importante que les tengo que dar es que la educación y el conocimiento va a ser vital para esta experiencia. Se ha visto, de hecho, en ciertos estudios, de que si tengo más conocimiento, más educación sobre la experiencia dolorosa en sí, es decir, sé lo que pasa más o menos cuando me duele algo, es decir, me va a doler menos. Si tengo más conocimiento, tengo menos dolor.
Entonces lo que tenemos que hacer hoy en día, como hay una pandemia de COVID, pero también hay una pandemia de dolor persistente, entre comillas, antes llamado crónico, tenemos que educar a la gente, tenemos que educar a la población, y es nuestra meta, es nuestra misión, por así decirlo. El dolor es multidimensional, tiene múltiples dimensiones, aspectos físicos, biológicos, aspectos cognitivos, psicológicos, conductuales, y se va a asociar a muchas otras cosas también. La ansiedad, el estrés, la depresión, la baja energía, el dormir mal, el tener un jefe complicado, el tener un problema familiar, el no saber qué hacer con mi vida, el no tener, por ejemplo, una conexión sagrada con lo espiritual, también se puede asociar a una experiencia de dolor, a una experiencia, en este caso, del cuerpo físico propiamente. Y cuando conectamos, ¿cierto?, esto del dolor, tenemos que pensar no solamente en un músculo, en una articulación, también tenemos que pensar en el maestro de todo esto, que es el sistema nervioso. El sistema nervioso, mis queridos, es el director de orquesta y es el que la lleva en el proceso de la experiencia dolorosa. Tenemos nociceptores, es decir, impulsos nerviosos, imagínense una tubería, ¿cierto?, que va de un músculo al cerebro, que va a llevar un impulso nervioso, pero el que va a producir el cerebro, o sea, el que va a producir el dolor realmente, va a ser el cerebro. El cerebro va a activar distintas áreas para generar una experiencia dolorosa. No tan solamente un área específica para el dolor, sino que hoy en día se ha visto que hay muchas áreas, áreas cognitivas, áreas perceptivas, áreas físicas propiamente tal, áreas de memorias, áreas de distintas cosas. Por ende, es mucho más complejo quizás de lo que creíamos. Ya metiéndonos en materia, sé que esto a lo mejor es un poco duro, pero necesito que lo entendamos, ¿cierto? Para que después vayamos a poder, entre comillas, recomendar ciertas plantas y ciertas formas de plantas. Por ende, hace 2 años, 3 años, perdón, se ha modulado y se ha cambiado un poco, ¿cierto?, la visión que tenemos del dolor. Y existen 3 tipos de dolores si es que queremos darle una hipótesis a lo que está viviendo una persona, un paciente, un consultante. En primera instancia, tenemos un dolor que se llama nociceptivo, que principalmente se refiere cuando tenemos, por ejemplo, un esguince de tobillo. Imaginemos esta chica, ¿cierto?, que va trotando, se esguinza el pie, se dobla el pie, el tobillo, y genera una información desde el tobillo hacia la corteza, hacia el cerebro, de nocicepción, de dolor. Este dolor tiene que ver, ¿cierto?, con la lesión que ha tenido esta persona. Pero muchas veces los que trabajamos, ¿cierto?, con personas y con dolor, nos damos cuenta de que a la persona le puede doler el tobillo, por ejemplo, y le preguntamos, ¿pero qué pasó en el tobillo? ¿Te guinzaste, te doblaste, pasó algo? Te dice, no me ha pasado nada. ¿Qué significa eso? Que apareció de la nada. Por ende, ese tipo, entre comillas, de dolor podría ser desde otra causa, desde otra plataforma a nivel, ¿cierto?, cerebral. El segundo tipo de dolor es el neuropático, en este caso periférico, que imaginemos cuando sentimos una sensación de choque eléctrico, por ejemplo, en una ciática. No sé si es que has tenido alguna ciática o algún problema de nervio, ¿cierto?, en tu vida. Y cuando sentimos esto, como una radiculopatía, podríamos decir, ¿cierto?, de que el tipo de dolor que estoy experimentando es distinto al anterior. El del anterior es algo puntual, el tobillo, y tiene un transcurso que a lo mejor es también acotado. El dolor tiene que ver con un poco la lesión que he tenido. No obstante, el neuropático, yo digo, me duele de aquí hasta acá, lo siento, un choque eléctrico, y puedo tener problemas, ¿cierto?, en, por ejemplo, la movilidad debido a la musculatura o la sensibilidad, ¿sí?, que sería la hiperalgesia. No obstante, el tercer tipo es el dolor nociplástico, un dolor bastante complejo que se asocia hoy en día principalmente a problemas del sistema nervioso, de la médula espinal, de los centros supraespinales. Es decir, el cerebro, el sistema nervioso, va a ser, entre comillas, el causante de este dolor. Lo complejo de este dolor es que hay dolores generalizados en el cuerpo. Me duele acá la cabeza, me duele el hombro, me duele el hipocondrio derecho, me duele la espalda, o me duele todo.
este dolor persiste más allá del tiempo esperado de curación del tejido. Es decir, después de 3 meses, podría decir que el tejido ya debería estar curando, debería estar generando una homeostasis, un equilibrio. ¿Pero qué ocurre? No pasa nada. Por ende, ya deberíamos pensar que si tengo un dolor después de 3 meses, es un tipo de dolor distinto quizás a los anteriores. Quizás, puede ser. Lo interesante de este dolor nociplástico es que va a asociarse a disfunciones cognitivas, afectivas, conductuales. Es decir, la parte psicosocial tiene que ver con este dolor. Por ejemplo, la fibromialgia, por ejemplo, el dolor del ATM, ¿cierto? No específico, constante, por ejemplo, el dolor lumbar no específico, etcétera. Por ende, tenemos que entender también de que el dolor no está solamente en el tejido, sino que también está quizás un poco más en lo cortical y también un poco más en el área social, que hoy en día muchas veces, ¿cierto?, nos vemos eh, muy enfocados en el área biológica o psicoemocional, pero dejamos de lado lo social. Tenemos que tomar lo social. Más hoy en día que estamos en la casa, que estamos encerrados, ¿cierto? No podemos ver a nuestros amigos, a nuestra familia, eso puede generarte dolor. Entonces el tipo nociplástico va a ser un poco así, me duele la cabeza, me duele el cuello, me duele el codo, me duele la boca, el estómago, etcétera. Dolor generalizado en distintas partes. Por ende, lo que también les traigo hoy en día, que sería otro tips más, anótelo ahí, es que el dolor tiene que ver con el modelo biopsicosocial. Y como profesional de la salud, y si es que tú eres profesional de la salud, deberías estar utilizando ya este modelo hace mucho tiempo, hace muchos años. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que con el pasar del tiempo y con los estudios, ya lo biomédico está de lado, está muy antiguo, y tenemos que enfocarnos ahora también en lo conductual, en cómo piensa la persona, en cómo siente la persona, en si la persona tiene estrés, si es catastrófica, etcétera. Y también en lo social, es decir, cómo está la cultura, cómo está la economía, cómo está la relación que tiene con los demás, cómo está su trabajo, etcétera. Son agravantes muy complejas. Si es que hablamos, por ejemplo, del dolor de espalda, podría ser un agravante muy compleja la economía, propiamente tal, ¿cierto? El no tener trabajo o el tener un salario no óptimo o no condicionante con lo que yo estoy haciendo, o no querer mi trabajo de una. Eso podría generarme dolor. Por ende, ¿es el músculo que está generando dolor? Y la verdad es que no. Es una condición que tiene que ver más con lo psicosocial, ¿vale? Entonces, cuando pensamos en todo esto de lo biopsicosocial, debemos también abrirnos cada vez más. Recordemos de que somos seres multidimensionales, somos seres complejos, somos seres que vienen, ¿cierto?, con una misión, podríamos decir, de alma, con una conexión hacia el espíritu. Somos seres que venimos con algo acá, no somos seres que venimos porque sí, todo lo contrario. Y eso también nos abre a que deberíamos tener un enfoque también quizás más espiritual, ¿sí? La persona, nosotros, usted, tiene distintos problemas en su vida, distintas aristas. Y todas estas aristas podrían estar afectando su cuerpo físico, ¿vale? Por eso que hice toda esta previa, hablé de todas estas cosas, porque todo lo que te ocurra a ti tiene relación con tu cuerpo físico. Todo lo que sientas, experimentes, tiene relación con tu cuerpo físico. ¿Por qué? Porque es el cuerpo físico el que lo siente, es el cuerpo físico el que está interactuando, actuando, ¿cierto? Con esta respuesta o por esta respuesta específica de algún acontecimiento. Por ejemplo, quedé sin trabajo, me duele la columna, por eso. Peleé con mi madre, me duele la cabeza por eso. Tengo un problema con mi papá, me duele la región del hipocondrio derecho, por eso, etcétera. Entonces los dolores van mucho más allá. Y los dolores te quieren mostrar algo, el cuerpo físico te quiere mostrar algo que tiene que ver con un cambio. Y ese cambio te lleva hacia una trascendencia, ¿vale? Por ende, si estamos teniendo un dolor ahora o un problema físico, lo que te quiere decir el cuerpo es que tienes que hacer un cambio. Y ese cambio te va a llevar a trascender de forma, podríamos decirlo, hasta espiritual, ¿vale? Que es como lo sagrado que tenemos hoy en día.
Entonces este modelo de Maslow ya se hablaba hace mucho tiempo de que el ser humano tiene relación con su cuerpo, con su mente, con su espíritu, y eso está dentro de un ambiente, dentro de una sociedad, eh, y va a ser muy importante poder atender todo eso, ¿vale? Si queremos ser por ende integrativos, holísticos o como quieras llamarlo, tienes que buscar herramientas para poder atender todas esas esferas. Y es por eso que aquí nos entregamos, ¿cierto?, hacia la naturaleza. Porque cuando hablamos de espiritualidad, hablamos principalmente de nuestros ancestros y miramos hacia arriba, y hacia arriba, aparte del cielo que está muy arriba, están los árboles. Los árboles, los troncos, los palos, como lo dicen los curanderos, nos han visto nacer, crecer, nos han visto llorar, nos han visto preguntarle a la vida, preguntarle a Dios por qué está ocurriéndome esto en la vida, etcétera. Los palos, ¿cierto? En este caso los árboles, van a tener una importancia en nuestra existencia porque son nuestros abuelos. Dentro de la escala estamos nosotros abajo, están los animales y están mucho más arriba, mucho más atrás, ¿cierto? Las plantas, los vegetales. Por ende, ¿le debemos respeto? Si son mis abuelos, ¿les debo respeto? Por supuesto que sí. Y los animales, si son mis padres, entre comillas, ¿les debo respeto? Por supuesto que sí. Dentro de esta línea, como seres humanos, tenemos que tener el respeto, ¿cierto?, a los que han venido antes. Eso diría, por ejemplo, un constelador familiar. Entonces, las plantas, como han llegado antes, nos conocen y han experimentado muchos años, ¿cierto? Y han estado ahí tranquilitas. ¿Para qué? Para muchas cosas, pero en este caso, para también que nosotros como seres humanos nos conectemos con ellas, nos conectemos con el arbusto que está afuera de ruda, nos conectemos con el romero que está en un en macetero, en la casa, que nos conectemos con el muelle que está, ¿cierto?, en la plaza, en la esquina, etcétera, porque son nuestros abuelos que nos están protegiendo y cuidando y mostrando muchas cosas en una dimensión que no podemos observar. Si es que habláramos, ¿cierto?, con un taita que basa su medicina en plantas enteógenas, nos podría comentar cómo es el mundo espiritual de cada planta enteógena. ¿Qué quiere decir eso? Que la ayahuasca tiene un mundo, que el peyote tiene un mundo, que el guayuma tiene un mundo. Cada planta maestra, entre comillas, ¿cierto?, tendrá un mundo específico. Y es por eso de que cuando ingresamos a esta conexión con las plantas, encontramos y nos vestimos de este mundo espiritual y este mundo específico. Entonces, el respeto está hacia arriba, pero también está hacia abajo con las raíces, por ende, nos van a entregar las plantas cosas que tienen que ver con lo que está arriba, por ejemplo, con nuestra cabeza, nuestro cerebro, pero también nos van a entregar raíces, cosas con lo que está abajo. Y si somos metafóricos, nos van a entregar cierto enraizamiento en la vida, nos van a entregar presente en la vida. Por ende, todo lo que está en una estructura, por ejemplo, si vemos este árbol, ¿cierto?, con estas hermosas raíces, todo lo que está en la estructura, el arquitecto lo ha hecho de una forma para que nosotros nos demos cuenta. Ahora, si no nos estamos dando cuenta, es porque estamos pensando otras cosas, estamos en otro mundo que a lo mejor no es el mundo que el arquitecto quería o que quiere. Cuando hablamos de plantas, también hablamos de esto, de nuestra alimentación, ¿vale? eh, es importantísimo, ¿cierto?, que podamos reconectarnos también con nuestra alimentación, porque es lo que estamos ingresando en nuestro cuerpo. Si hablamos de cuerpo físico, hablamos también, obviamente, de energía, de ATP, de mitocondria, hablamos de célula, hablamos de excreción, sistema digestivo, sistema renal, etcétera. Hablamos de sistemas. Las plantas, los vegetales, nos van a entregar también esa energía, esa forma, nos van a entregar esa vitalidad que necesitamos. Por ende, cuando hablamos de plantas, también vamos a hablar de los alimentos. ¿Por qué? Porque salen de la tierra, chiquillos y chiquillas. Salen de ahí, salen de nuestra madre. Y nuestra madre, ¿qué es lo que quiere? Quiere que nosotros estemos conectados con esto. Entonces, muchas veces me topo, ¿cierto?, con muchas personas que me dicen, ah, pero es que la herbolaria es como tomarse una hierbita nomás, ¿cierto?, una agüita, una infusión. Cualquier persona se toma una infusión,
podemos encontrar en cualquier supermercado que vendan infusiones, etcétera. ¿Es lo mismo? Podríamos ahí preguntarnos. Existe evidencia, chiquillos, hace mucho tiempo, ya vemos acá en Chile que están las 103 especies vegetales, ¿cierto? 103 plantas que están acá en Chile, a lo largo de todo Chile, que podemos encontrarlas en distintas partes, depende de dónde estemos, y que nos dice ahí un poco un protocolo, ¿cierto?, de cómo usarla, cuánto tiempo usarla y para qué usarla. Por otro lado, existen monografías de la SCOP, ¿cierto?, muy importante, que también estemos constantemente leyendo los distintos estudios de qué es lo que hace el ajo, de qué es lo que hace la cola de caballo, etcétera, porque se va actualizando esto constantemente. Tenemos este vademecum muy interesante de fitoterapia, que es la quinta edición, que nos cuenta un poco la evidencia de cada una de las plantas, si queremos entrar en la profundidad. Y tenemos PubMed, www.pubmed, ¿cierto?, que podemos sacar la evidencia que necesitemos de las plantas. Si usted pone plantas medicinales, me imagino, ¿cierto?, que van a salir muchas. De hecho, salen muchos artículos que usted puede buscar y leer. Por ende, la pregunta es, ¿tenemos evidencia? Tenemos evidencia. Tomarse una agüita de hierba es como tomarse una agüita de hierba, así como, permiso, como hago esto, no lo es. Porque tenemos principios y tenemos muchas cosas dentro de las plantas. Entonces, ¿te sabías que lo publicamos en Prana el año pasado? La planta medicinal es distinto a la droga vegetal. Eso es lo primero. Una cosa es la planta en sí, usted puede ver, por ejemplo, la lavanda, hermosa, ¿cierto? Pero ¿cuál es la parte específica de la lavanda que tiene su efecto? Eso se llama droga vegetal, ¿vale? Una cosa es la planta y otra cosa es la parte específica que va a tener el efecto específico para usted. Cada droga vegetal tiene su propio principio activo, por ende lo que estoy tomando, esta agüita que no me hace nada, puede que me haga algo, de hecho me va a hacer algo a nivel celular, a nivel de cuerpo físico, a nivel metabólico, a nivel de distintos subsistemas, por eso que hay plantas que son para el sistema digestivo, plantas que son para el sistema nervioso, etcétera, porque tienen principios activos que tienen relación con neurotransmisores y con distintas cosas. Los principios activos son la sustancia que ejerce la acción terapéutica, eso es lo que buscamos, por eso que es distinto tomar no sé, la hoja del boldo, a las ramas del boldo, al tronco del boldo. Cada una va a tener quizás distintos principios activos. Cada planta medicinal tiene sus precauciones y también algunas tienen sus contraindicaciones y tenemos que saberlo. Sobre todo si tomamos medicamentos alopáticos, convencionales, debemos conocer lo que estamos tomando, debemos conocer el medicamento y debemos saber si es que hay una interacción entre la plantita, la infusión, la hierbita, con este medicamento. Por ejemplo, los anticoagulantes, por dar un ejemplo. Y existen plantas medicinales que interactúan con estos medicamentos, como les comentaba, muy importante porque eso podría generar un bullicio a nivel neural, cerebral, y generar un gran problema. Esto lo sabían, queridos, los curanderos, y lo saben hace más de 5.000 años. Muchas veces decimos que los curanderos, los chamanes, ¿cierto?, son chantas y todo, hay un cuento ahí. No obstante, los curanderos hace mucho tiempo que tienen estos saberes. Acá tenemos gran maestro que en paz descanse, Roger López, con su madre, Ida Ramos, y podemos observar, ¿cierto?, que tienen aquí unas botellitas. En estas botellitas tienen ayahuasca, por ejemplo, en este caso, tienen perfumes y otros tipos de plantas, y él tiene una planta, un ramo de plantas. Entonces, los curanderos han ido generando la conexión con los vegetales, porque los vegetales están en la selva. Lo complejo de acá en el pavimento es que los vegetales no están acá, ¿cierto? Tenemos que ir a buscar los vegetales. Por ejemplo, al sur de Chile. Podemos ir a buscar un abuelo tremendo, llamado, por ejemplo, pimiento, llamado palqui. Bueno, acá el palqui, por ejemplo, en la quinta región está por todas partes, o llamado canelo, pero el de allá tendrá una energía, al de acá, que a lo mejor en la quinta región es más seco, tendrá otra energía. En la selva todo está vibrando constantemente. Por ende, tenemos un principio activo que es una ecuación, por así decirlo,
Pero también, sacamos el lado científico, tenemos algo que desconocemos, que es el mundo espiritual de una planta. Cada planta maestra tendrá un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual nos va a ayudar a poder reconectar con nuestras cosas, con nuestros propósitos en la vida. Es por eso que podemos tomar planta de una forma científica, por así decirlo, pero también podemos tomar planta de una forma ancestral, curanderil, vegetalista, en donde a lo mejor el curandero no sabe el principio activo específico del boldo, que es la boldina, o que es uno de ellos, pero sabe que el boldo es un abuelo que te va a enseñar la humildad, que te va a enseñar la tranquilidad, que te va a ayudar a lo digestivo, etc. Entonces, ¿qué parte de el vegetal estamos consumiendo, nos estamos conectando? Eso es importante que también lo hagamos, ¿cierto? Hagamos como una pregunta interna. Y cuando vamos a la selva, nos damos cuenta que las plantas sí que son seres existentes, visibles, porque nos muestran su mundo espiritual. Eso es lo interesante que van a tener las plantas, ¿cierto? Con este mundo curanderil, con este mundo chamánico vegetalista. Entonces, cuando hablamos de cuerpo físico, vamos un poquito más al grano, hablamos de alimentación y herbolaria. Es decir, tenemos que usar alimentación para poder modular el cuerpo físico, como también tenemos que usar distintas plantas para poder modular el cuerpo físico. Y lo primero que deberíamos decir desde una visión, por ejemplo, vegetalista, es que tenemos que sacar algunas cosas y tenemos que decirle no a algunas cosas. Por ejemplo, los alimentos blancos. Primero, leche, quesito, ¿cierto? Harina. Cuando hacemos una dieta vegetalista real, es decir, cuando queremos conectarnos con el espíritu de la planta, lo que tenemos que hacer es sacar todo lo que está acá. Porque, como decía Roger, mi maestro, lo que tenemos que hacer es vestirnos con la energía de la planta, y por eso tienes que tomarla, por eso debes bañarte con ella, y ojalá fumarla. Eso nos va a generar una conexión directa con, entre comillas, el espíritu de la planta, que va a venir en un sueño, en una meditación, en una ceremonia, y que se va a parar frente tuyo y te va a decir, bueno, ¿por qué me estás tomando? ¿Por qué me llamaste? ¿Qué es lo que quieres? Y tú le vas a decir, estoy con depresión por X razón, o me pasa esto en mi vida, o no encuentro el camino al hogar. Y el espíritu te va a ir ayudando de ciertas formas específicas, dependiendo de la planta. Los embutidos, las carnes, el alcohol, todo esto deberíamos decirle que no cuando queremos ingresar y tomar, ¿cierto?, una conciencia real y directa con todos los vegetales y con las plantas. Cuando tenemos esto, el rollito, es porque estamos inflamados, porque hay inflamación en nuestro cuerpo. Por ende, la inflamación va y podría generar dolor, podría generar problemas físicos. Entonces tenemos que decirle adiós, bye bye, ¿cierto? Al completito, ¿cierto? A las papas fritas, a la bebida, etcétera. Esto, muchos curanderos son muy rigurosos y te dicen, si tú tomas esta planta, Boris, nunca más vas a poder comer carne roja. ¿Quieres eso? ¿Estás realmente dispuesto a eso? Si dices que sí, bueno, te comprometes, ¿cierto? Y te comprometes también con el espíritu y con toda la cosa científica que tiene esa planta. Por ejemplo, el floripondio es un ejemplo porque es muy fuerte y va, obviamente, a tomarse de una forma específica, con dosis muy pequeñas, para que el cuerpo vaya metabolizando la planta y poco a poco nos vaya a conectar con los mundos más psíquicos, más psicológicos, más oníricos. Para eso nos puede ayudar, por ejemplo, el floribondio. Pero no es que yo llegue y lo tome y después me tome una cerveza, ¿se entiende? Eso es lo que hablo cuando decimos que hay un respeto hacia los mayores son las plantas. Y le decimos bienvenido, welcome, ¿cierto?, a los vegetales. Muy importante, porque si bien no hay tantos estudios, cada vez más, pero no hay tantos estudios en humanos, sí en animales, la dieta basada en plantas, principalmente dieta vegetariana, bien hecha, dieta vegana, bien hecha, pueden tener efectos analgésicos y pueden generar una disminución del dolor, ¿cierto?, musculoesquelético, por ejemplo, que yo creo que todos los que estamos aquí sentados hemos tenido algún dolor musculoesquelético. Por ende, si es que tienes un dolor musculoesquelético ahora, pregúntate lo primero, ¿qué estoy comiendo? Y más que
darle con suplementos y cosas específicas, anda quitando, por ejemplo, la diapo que vimos anteriormente. A lo mejor como mucha carne, mucho completo, mucha mostaza, que son cosas ricas, ¿cierto? Porque nuestros padres, nuestra sociedad nos ha motivado a comer eso, pero en verdad no nos hacen tan bien. Entonces, tenemos muchas formas de utilizar la herbolaria, como les decía. Acá la foto izquierda, Mama Ida, una gran chamana en curandera shipiba, ¿cierto? Generando un baño de cabeza con la finalidad directa, ¿cierto? Ella dice, sacar los malos espíritus de la cabeza, sacar los pensamientos negativos. Su diagnóstico va a ser ese. ¿Qué diagnóstico tienes tú? Bueno, tengo un problema a lo mejor de dolor de cabeza, cefalea, migraña, tensión. Bueno, voy a diagnosticarte de X forma, en este caso los chipivos diagnostican por ceremonia. Vi que tenía ciertas cosas, esta planta te va a ayudar para poder eliminar, ¿cierto?, estos patrones mentales. Y hace un baño de cabeza. También podemos tomar, ¿cierto?, ciertas plantas para purgar, para eliminar, en este caso el tabaco, o la misma ayahuasca sola, o alguna otra planta específica, el natre, por ejemplo, el zen con alejandría, por ejemplo, que nos ayudan, ¿cierto?, a liberar, a limpiar. ¿Para qué? Para que el cuerpo esté más disponible para que después la planta entre y comience a hacer su efecto. Pero si estoy comiendo todos los días carne roja, y después de la carne roja me tomo una manzanilla para poder deshincharme, entre comillas, ¿estamos haciendo bien la pega? Preguntémonos. Al parecer no. También tenemos baos o saunas también, ¿cierto? Donde el vapor de ciertas plantas van a ir a un lugar específico. Tenemos también baños, saumaciones, distintas formas en que podemos usar las plantas. Lo importante es usar las plantas con una finalidad, con un objetivo, con un respeto y siempre, esto lo aprendí, ¿cierto?, en la selva, siempre hacer una reciprocidad con la planta. Si estoy sacando mucho palqui de mi casa, debería por lo menos regar el palqui, por lo menos, y por lo menos poder cosechar más palqui. Eso es lo mínimo. Pero muchas plantas que son fuertes, que son potentes, dicen los curanderos, ¿cierto?, que tienen un espíritu más complejo, te van a pedir algo más. Y ese algo más es el aini, es la reciprocidad que tú puedes tener con un ser elemental. Por ende, si sacas, por ejemplo, palqui o boldo, le voy a dar después, ¿cierto?, un poco de tabaco, le voy a dar después un rezo, lo voy a saludar en la mañana y después cuando me vaya a dormir me voy a despedir de él, porque es un ser. No sé si se entiende el concepto, chiquillos y chiquillas. Mientras más hacemos real esto, más obviamente se crea en nuestra dimensión. Entonces, vamos al grano, a lo que venimos, después de tanto bla. Discúlpenme. Hablamos de distintos tipos de dolor, no sé si se recuerdan. El dolor nociceptivo, que va a ser un dolor que principalmente tiene que ver con una lesión, un dolor agudo. Acá tenemos la manzanilla, que es una muy buena planta, ¿cierto?, antiinflamatoria. También tenemos el boldo, también tenemos la cúrcuma, también tenemos la árnica. Por ende, debemos saber qué parte de la planta voy a sacar y la siguiente parte sería, o la siguiente pregunta sería, ¿cómo me la voy a aplicar? Imaginemos el E15. Voy a tomarme 1 litro de infusión de manzanilla por 7 días, no sería para tomar, interno. Voy a realizar una decocción de matico con cúrcuma, ¿sí? Eso sería externo, porque hago una decocción, y después puedo poner los pies en esa decocción, obviamente cuando esté más tibio, o hacerme un emplasto de estas dos, por ejemplo, o voy a comprar una crema, ¿cierto?, de árnica analgésica antiinflamatoria para colocarme en la región. Puede ser. Entonces es importante que para ese tipo de dolor usemos ciertas plantas y estas, ¿cierto?, según este estudio del 2018, nos cuenta que podrían ser quizás algunas, existen muchas más, algunas que nos puedan ayudar. Si tienes un dolor agudo, puedes utilizar alguna de estas que te estoy comentando. Pero si tenemos un dolor neuropático, vamos a escalar un poquito más y vamos a utilizar quizás el romero, que puede ser machacado, que puede ser en decocción y me lo tomo, que puede ser en baños,
¿sí? También podría ser. El ginkgo biloba, que podría ser en cápsulas. Voy a una farmacia naturista y me compro un ginkgo biloba, ¿cierto?, en cápsula, y lo tomo por un mes mínimo, para que me haga efecto. O también podría ser la salvia, que es muy buena, ¿cierto?, para muchas cosas, pero también para el tipo de dolor neuropático. Podría ser una infusión, podría ser una decocción. La idea es tomar, cuando tomamos infusión o decocción, ojalá mínimo 1 litro, ¿cierto?, diario, y que el tratamiento sea mínimo de un mes, mínimo. Por ende, si es que a lo mejor tengo esta escala o este tipo de dolor, un dolor distinto a un dolor agudo, estoy más sensible, obviamente a lo mejor ocuparé unas plantas que no son tan iniciáticas, quizás son un poquito más complejas en su arquitectura, en su sistema, en sus principios activos y, si vamos más profundo, en su parte más espiritual. Y finalmente, si tengo un dolor nociplástico, algo muy distinto, ¿cierto?, al anterior, tengo dolor en todo el cuerpo, me duele la columna hace más de 3 meses, más de 6 meses, tengo tensión generalizada, etcétera. Bueno, podríamos hablar de la valeriana, podríamos hablar de la pasiflora, ¿cierto? Podríamos hablar de la melisa. Entonces, todos estos vegetales nos van a ayudar, pero nos van a ayudar de una forma, no para, entre comillas, muchas comillas, atacar al músculo. Nos van a ayudar porque quiero trabajar el sistema nervioso. Y el sistema nervioso me está generando quizás este problema musculoesquelético generalizado y persistente. Por ende, entre comillas, la hipótesis de la causa o la causa podría ser de otra índole. O si usted me dice, sí, es que la verdad es que la manzanilla no sirve para nada, ¿cierto? Tengo un dolor hace mucho tiempo y no me sirve. Por supuesto que no le va a servir, porque la manzanilla a lo mejor no es especial, específica para usted, para este tipo de dolor. Y si pensamos en el dolor nociplástico, tenemos que pensar también en otras agravantes, ¿cierto? Más psicosociales. Y también quiero nombrar, ¿cierto? Cuando hablamos de cuerpo físico, hay muchos estudios asociados, la tremenda fuerza que tiene el cannabis, debo decirlo. Sobre todo porque baja, ¿cierto?, la inflamación, que es una de las cosas que a lo mejor más podría generar impacto a nivel químico, y el CBD, ¿cierto?, va a generar todo un efecto a nivel neurológico, cerebral y también intestinal. Por ende, eso ya va a ser antinociceptivo. Por ende, el cannabis también, obviamente, va a ser importantísimo poder tratar con el cannabis, con el aceite, por ejemplo, de cannabis. Distintas formas. Ahora, lo que tenemos con el cannabis es que va a ser una planta maestra. Entonces, nos puede llevar a estados distintos de conciencia. Ahí tenemos que tener un poquito de ojo y de cuidado y más de respeto. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos dolor, vamos un poquito concluyendo. La siguiente pregunta es, ¿podemos usar las plantas cuando hay problemas físicos, principalmente en el dolor, obviamente en otros también? Y la respuesta de estos amigos en la primera es, sí podemos usar las plantas y deberíamos usar las plantas. En segundo, ¿existe algún protocolo específico si tengo un dolor? Y la respuesta es sí y no, porque como les recomendé anteriormente, existen distintos tipos de dolor, por ende distintos tipos de uso de plantas. No obstante, no obstante, lo complejo, ¿cierto?, de esto es que el dolor va a ser individual, ¿vale? ¿Qué significa eso? Lo hablamos al principio, que te puede doler la columna porque tiene un problema muscular, puede ser. Hay una base nociceptiva, que el músculo pasa algo, la fascia, etcétera, pero también te puede doler la columna porque tiene un problema en la pega, porque tiene un problema familiar, porque tiene un problema espiritual, porque tiene un problema de relaciones, porque cualquier cosa te puede doler en la columna, ¿vale? Entonces, ¿existe un protocolo? No. ¿Tienes que saber y cómo lidiar con eso? Claro que sí. ¿Puedes repetir lo del cannabis? Sí, para eso te aconsejo, querida, que puedas leer, ¿cierto?, un poquito más profundo, porque esta charla no es de cannabis, pero el CBD va a ayudar mucho a el dolor y a los distintos tipos de dolor que vimos, tanto dolor nociceptivo, dolor neuropático y dolor nociplástico. Sobre todo el nociplástico, porque la gente dice, ah, no sé qué hacer, ah, voy a tomar cannabis. Pero es que es obvio, lee los papers, lee la evidencia, la verdad es que te lo dice. No tienes para qué esperar tanto tiempo, porque lo que está ocurriendo acá es un impacto directo en las células gliales, en el cerebro, en el intestino,
Y eso va a generar una fuente muy importante de antinocicepción. Por ende, es una muy buena herramienta, ¿vale? Tenemos que legalizarlo en Chile, totalmente, porque es una muy buena herramienta. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer, pero tenemos que informarnos, no sé si se entiende, tenemos que, entre comillas, dar la pelea, pero con argumentos, ¿vale? Que eso es muy importante. Volvamos acá. Tenemos un dolor, un tema físico, del cuerpo físico, sí podemos usar plantas, no hay tantos protocolos, es un poco como lo hacían los chamanes antiguamente, ¿cierto? Los curanderos, para saber qué planta hay, qué planta me sirve para esto, para otro, lo que hacían era ensayo error. Y muchos morían en el proceso, obviamente. Entonces es importante, ¿cierto? Que hoy día que ya tenemos evidencia, ya tenemos la conexión por la globalización con los curanderos. Bueno, no podemos ir ahora quizás tan fácil, pero podemos ir a la selva, podemos ir al norte de Estados Unidos o de México, podemos ir a cualquier parte si es que pudiéramos hacerlo, para conectarnos con los sabios para que nos puedan enseñar de esto. Lo podemos hacer. Está más cerca de lo que creemos. Tenemos acá los mapuches, depende de donde esté viva. Es probable que haya una ruca cerca. Acá en Vía Alemana tenemos una ruca aquí a 5 minutos. ¿Vale? Entonces, es un tema que depende principalmente de nosotros, de ustedes, de que podamos entender, ¿cierto?, lo que está pasando. Entonces, aparte, mis queridos y queridas, de todo lo anterior, recuerden que debemos complementar con ejercicio, como va a estar aquí, ¿cierto?, aquí este amigo. Aparte de tomar plantas, tenés que hacer ejercicio. Aparte de tomar plantas, tienes que meditar, hacer algo mente-cuerpo, mindfulness, meditación, contemplación, etcétera. Aparte debes moverte. Por ejemplo, tienes que hacer yoga, tienes que hacer tai chi, tienes que hacer qigong. Y aparte debes juntarte con tus amigos, ojalá tomar una cerveza, ¿cierto? Como está acá en esta fotografía. Entonces, todo esto es un complemento. No es que solo debas hacer algo. No es que solo la manzanilla vaya a hacer esto. A lo mejor sí, en un laboratorio, pero no estamos en un laboratorio. Estamos en la vida, estamos en la existencia. Por ende, estamos con algo biológico, estamos con algo psicológico, estamos con algo emocional, con algo social, con algo espiritual, etcétera. ¿Vale? Entonces tenemos que unir todo eso. Si queremos hacer una medicina mucho más potente, mucho más de calidad, mucho más de atención o conexión terapéutica real, debemos tener esto en consideración. Siempre que el foco, ¿cierto?, sea la persona, sea la individualidad de la persona, sea la alianza terapéutica, por ende tú tienes que trabajarte mucho, tienes que tomar mucha planta. Si es que vas a, por ejemplo, si es que vas a recomendar una planta, tienes que haberla tomado. No puedes decir, ya, te voy a recomendar Yantén. Nunca he tomado el Yantén, no sé ni dónde lo venden, pero te recomiendo Yantén porque dicen que es bueno. Toma tú primero la planta, experiméntalo tú y después recomienda. Eso es algo que deberíamos hacer todos, todas, todes. Esa es la idea, mis queridos y queridas. Para finalizar, ¿cierto? Este curso lo hacemos en Prana, lo hacemos con Nicolás Alfsen, que es un tremendo naturópata, que es parte de nuestro equipo. Y hoy día, ¿cierto? Vamos a lanzar este curso, lo voy a lanzar mañana en mis redes sociales, que es borigalve-pranaquine, y los voy a entregar un descuento, ¿cierto? Si es que te motivas, a todos los que están aquí, de el curso vale 200.000, pero por estar en este webinar va a quedar en 120.000 pesos. Es un curso de fitoterapia y alimentación funcional, disculpen, en donde en el primer mes se ve fitoterapia de los distintos sistemas y en el segundo mes se ve alimentación de los distintos sistemas. Recomendaciones, cosas concretas, cosas que te pueden ayudar, cosas que son, entre comillas, rápidas, fáciles y, entre comillas, también económicas, ¿vale? Así que si te motivas, escríbeme en redes sociales, escríbeme un correo, si es que tiene el correo de Pranaquine, o el mismo Instagram de Pranaquine, y este curso ya comienza, ¿cierto?, en mayo o junio, son 2 meses. Hablamos de todo esto y obviamente mucho más. Así que muchas gracias, familia, estoy muy contento de haber estado aquí, de haber volado con ustedes en el mundo plantero, en el mundo vegetalista,
La verdad es que es todo un mundo, es bastante complejo, no es tan sencillo, no es como llegar y tomar una hierbita, es mucho más que eso, y cuando nos damos la profundidad de conectarnos con las plantas realmente, es cuando vamos a saber realmente quiénes son las plantas, entre comillas realmente, porque la verdad es que eh, necesitamos muchas existencias para poder realizar esa conexión. Muchas gracias, abrazos,